Siempre digo, tenemos la suerte de tener una profesional para hablar de estas cosas. A veces uno trata de proponer temas distintos, pero no está el profesional con el expertise suficiente. Bueno, en este caso la tenemos. Le agradecemos mucho que nos acompañe Evangelina Juliet. Gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Para hablar del streaming, que está teniendo también enorme repercusión, pero esta vez no en el suelo o el fondo marino, sino pensando ya en aquellos famosos astros de la infancia de muchos de nuestros chicos, los dinosaurios, los huevos de dinosaurios, la vida mucho antes de la llegada del hombre a la Tierra. Y en la Patagonia se está dando esto, efectivamente. Sí, efectivamente. De hecho, bueno, hay todo un proceso geológico que va formando lo que nosotros conocemos hoy como paisaje. Los relieves, las formaciones rocosas, todo eso se va formando a lo largo de millones de años. Quizás para nosotros es muy difícil dimensionarlo, al igual que a veces es difícil dimensionar todas estas variedades de seres vivos que han vivido a lo largo del proceso histórico de la Tierra. En materia de ciencia, la Tierra tiene 4.500 millones de años, redondeándolo. Es mucho tiempo, sucedieron un montón de cosas, se conformaron continentes, había un único continente que se va separando, hay movimientos en la superficie y hubo vida de diferentes tipos, que es un poco lo que se puede ver en el caso de los paleontólogos que están trabajando en Río Negro y que han hecho este streaming. Es la misión Cretácica 1, y ahí justamente ellos mencionan que las especies que están hallando son diferentes por ahí de los clásicos restos de dinosaurios gigantes que estamos muy acostumbrados a ver en piezas de museo o en películas. Estos son algunos animales un poco más gráciles, y también hay otro tipo de organismos vivos que no solamente son los animales que podemos ver, sino aquellas formas de vida que no podemos ver a simple vista, que también lo estudian los paleontólogos. Pero una bacteria puede dejar rastro. Bacterias, hongos, protozoos, todo puede dejar rastro en la roca. En el momento en el que se compacta sobre ella todo el material, sobre esta forma de vida ya extinta, se compacta y queda una pequeña huella. A veces son muy sutiles, pero están. Llama mucho la atención entre los hallazgos el estado de los mismos. ¿Con qué tiene que ver? Con los procesos de formación del registro paleontológico. De hecho, que al igual que en la arqueología, que una pieza o que un fósil se preserve mejor que otro, tiene que ver con los procesos que atraviesa, procesos de mineralización, de presión, de peso. Hay un conjunto de factores que intervienen en la formación del registro paleontológico y del arqueológico. Con el arqueológico por ahí es un poco más complicado porque a veces se presenta también la acción del hombre, el impacto que el hombre tiene sobre esa área, si la trabajó, si fue un lugar de asentamiento continuo, va variando. En este caso estamos hablando de millones de años atrás. ¿La profundidad a la que están trabajando? En este caso, por lo que se puede ver en el video, es bastante superficial. Aparentemente están tratando entre unos 50 centímetros de profundidad, variante porque no están haciendo cuadrículas de excavación, así que se ve que están trabajando con afloramientos rocosos que se encuentran en la superficie. De alguna forma son más accesibles. ¿El huevo que apareció hoy está más o menos en la misma condición? De conservación, sí. Está muy bien conservado, completamente fosilizado, se ve claramente la forma oval. Es la verdad que uno lo podría, o sea, una persona quizás que no tenga ojo entrenado podría confundirlo con un canto rodado, pero es tan redondito y está tan bien que es imposible por ahí confundirlo. ¿Cuál es el objetivo de estas misiones? ¿Qué pasa cuando se hacen populares de alguna manera estas misiones? ¿En qué contribuyen? Bueno, yo creo que puede ser positivo y puede tener algunos riesgos también. Vamos a lo positivo, que por ahí es lo más interesante. Profundizar el estudio del pasado del territorio. Argentina tiene
como territorio un montón de historia y diferente, o sea, es un país largo y ancho, muy grande, que tiene un montón de cosas para contar. La paleontología de Santa Fe no tiene nada que ver con la paleontología de la Patagonia, en donde las especies animales que vivieron principalmente son grandes animales, estamos hablando de los saurios. Nosotros, por el contrario, tenemos más presencia de megafauna, que al mismo tiempo es más moderna. Estamos hablando de cientos de miles de años, no mucho más. En cambio, los dinosaurios son millones de años. Hay una diferencia ahí. Incluso la megafauna llega más a nuestros tiempos también. Hay una variación, pero bueno, la preservación o no de estos restos va a depender de la zona. La Patagonia tiene, como dije, mucho con los dinosaurios, o sea, tiene mucho registro fósil de dinosaurios. ¿Y para qué sirve contar con esa información? Para comprender cómo va evolucionando la vida dentro de, en este caso, el territorio o dentro del planeta en general, porque siguiendo las clásicas teorías que se han presentado una vez, antes la Tierra era un solo bloque que se va desprendiendo, y eso nos va conectando con otros espacios y también nos va permitiendo ver qué tipo de animales vivían aquí. Una vez que nosotros tenemos ese conocimiento, que generamos datos, lo podemos utilizar para un montón de cosas. Justamente creo que algo de positivo que tiene la ciencia es el hecho de generar conocimiento aplicable, porque después esto sirve para saber cómo eran los animales que vivían aquí, cómo hay algunos animales que todavía guardan similitud con otros dentro de lo que nosotros estudiamos en evolución. Sabemos que no es lineal, sino que es como las raíces de un árbol que tienen un montón de ramificaciones. Sabemos que hay algunos dinosaurios que dieron origen a las aves, y lo vemos a veces, hacemos comparaciones con las gallinas o con otro tipo de especies aviares. Todo eso a largo plazo sirve para poder comprender cómo es la vida, cómo evoluciona, cómo se desarrolla también, porque nosotros quizás estamos muy cómodos en nuestras casas con gas natural. Bueno, el gas natural, el petróleo, no derivan exactamente de los dinosaurios, pero son parte de todo este proceso. Sí, no es, últimamente se ha extendido bastante esta desmitificación de que hoy el petróleo es dinosaurio. No son dinosaurios. Es un proceso de materia orgánica en descomposición, afectado por presión, por profundidad y otros factores. Pero bueno, todo eso sirve a veces para conocer qué es lo que estamos usando, y también lo podemos aplicar. No nos quedemos solamente en que el resto ese va a ir a parar a un depósito de museo, sino que después se va a utilizar para hacer muestras, para seguir estudiando, para armar muestras y generar atracciones turísticas también. ¿Esos hallazgos quedan en los lugares donde se están realizando o no? Por lo general, lo que sucede con los hallazgos es que se llevan al laboratorio donde se estudian, y a medida que se va terminando el análisis de cada pieza, entonces existe el trabajo de restitución al lugar de donde pertenecen. En el caso de la Patagonia, tiene algunos centros de investigación locales, a partir de los cuales después se generan estos campos, estos parques de atracciones en donde se pueden ver los fósiles in situ. Que eso también es interesante, porque por ahí uno no lo dimensiona, lo ve en streamer y dice, qué interesante, qué buen hallazgo, pero cuando uno va al campo y ve cómo, o sea, presta atención visualmente cómo el resto fósil está metido en la roca y puede empezar a apreciar las distintas capas, de alguna forma empieza a tomar magnitud de lo pequeño que es en este proceso de vida que tiene nuestro planeta. ¿Pero eso lo ve un profesional, un ojo entrenado, o cualquiera? Lo puede ver cualquier persona que esté realmente observando. Un caso quizás más fácil de ejemplificar es el Cerro de los Siete Colores. Cada color es una formación, es un tiempo y es un proceso. En este caso pasa lo mismo, cuando nosotros vemos, quizás para el ojo entrenado es mucho más fácil y se aprecia más rápido, hay pequeños cambios que son muy sutiles en coloración, en textura, que te permiten ahí sí decir, mirá, esto, el animal falleció
y lentamente fue cubierto por distintas capas, y fíjate acá hay una alteración de color, o sea, todo lo que debe haber pasado después de que el animal dejó de existir. Uh-huh. Y digo animal, puede ser planta también. Hay un montón de restos fósiles de lo que son helechos, que son una de las plantas más antiguas que se presentó sobre la superficie humana. Sobre la superficie terrestre. Es muy, muy interesante, o sea, para quienes elegimos carreras como estas, nos resulta sumamente interesante. ¿Y qué aporta el streaming a lo que significa la posibilidad de poner en contacto a la ciencia, no solo con el televidente, sino con el financiamiento, digamos, de este tipo de actividades? Yo creo que eso es algo muy importante que empezó a realizar CONICET, que a partir de esta difusión, porque básicamente el tema de los financiamientos también viene con cómo llegar a las fuentes de financiamiento, o de mostrar qué tan útil puede ser o qué tanta validez puede tener una investigación. Desde mi punto de vista como científica, toda investigación científica, ya sea de ciencias duras o ciencias sociales, es válida, porque en todo lo que usamos, en todo lo que vivimos, siempre hay trabajo de un montón de partes. Todo, de alguna forma, todo lleva a un trabajo en equipo que genera cosas que podemos usar. En el caso de los paleontólogos que están trabajando en este momento en Patagonia, al realizar estas transmisiones por streaming, están mostrando la importancia de investigar el pasado de ese lugar, de esa provincia, en este caso de Río Negro, y muestran cómo es el proceso, porque muchas veces caemos en esos clichés de van a excavar y no sé, o son perseguidos por animales o son perseguidos por rocas, que son cuestiones, digamos, fantásticas. Entonces uno, a través de este material, puede ver cómo es el trabajo de un paleontólogo, qué es lo que cuesta, y hay muchas veces que frente a la falta de financiamiento, los profesionales a veces ponen de su bolsillo. Y esto puede llegar a ser una forma de mostrarlo, que son hallazgos importantes que necesitan de cierta motivación o de cierta financiación también. ¿Los televidentes aportan? ¿En qué sentido? ¿Económico? Y depende si el televidente me refiero quiere. A los casos concretos, porque tuvimos el caso de Mar del Plata, que tuvo tanta audiencia, no sé si eso se tradujo después en aportes económicos. Y a veces sí, a veces no, todo depende. No salieron a pedir dinero, claro, no salen, pero esto más que, a ver, el proceso de la financiación para las investigaciones es un poco diferente a lo que se hace, por ejemplo, para actos culturales y demás. Para que se financie una investigación, tiene que haber un proceso en el cual se informe qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a gastar. Ya tiene que tener toda una tabla, tiene que tener toda una tabla, una planificación que le muestre por qué es importante eso también, una especie de convencimiento. Pero a veces lo que sucede con estas publicaciones es que quizás no te garantizan un financiamiento, pero sí una conexión. Uh-huh. Porque si las personas que han podido ver el streaming completo se van a dar cuenta de que hay personas de otros países trabajando, y sí, eso es sumamente importante, que se generen lazos entre investigadores para perfeccionar, para la búsqueda de fondos. De hecho, bajándolo a lo arqueológico, por ejemplo, las excavaciones e investigaciones en Puerto Gaboto, en donde está el fuerte de Santi Espíritu, fueron, o sea, al momento, digamos, de difundirse, llegaron hasta España, y hay gente de la Universidad del País Vasco que está trabajando. No lo tenía presente. Y que suelen ayudar y aportar fondos a esto, porque claramente que las universidades y las casas académicas en otros países también aportan con algún fondo para las investigaciones. Por eso por ahí la difusión es tan importante, y la bajada a la sociedad también, para que entiendan, o sea, que hay estudios que realmente merecen la pena. ¿Y cuáles son los problemas que puede traer esta difusión? Y generalmente el más común es el huaqueo. El huaqueo es la actividad de, si se quiere decirlo más coloquialmente, saqueo de los lugares en donde hay fósiles.
Argentina tiene una ley patrimonial de arqueología y paleontología en donde claramente establece que no se puede andar trayendo y llevando ni piezas arqueológicas ni piezas paleontológicas. Y a veces la difusión hace que por ahí las personas malintencionadas accedan a estos lugares y excaven sin ningún tipo de control ni de técnica para obtener un huevo de dinosaurio, una pieza arqueológica, lo que pueda servirle tal vez para su propia colección o tal vez para venderla en algún ámbito no muy... en el mercado negro, digamos. Claro, no muy fiable, iba a decir, pero sí, técnicamente en el mercado negro. Y eso es realmente una pena porque se está destrozando información. Yo lo repito hasta el cansancio a veces y hasta puedo parecer un poco pesada en el hecho de que cuando una persona quiere retirar un objeto del suelo porque está curioseando y le llama la atención, rompe el registro, rompe la información. Esos procesos de formación del registro arqueológico o paleontológico nos están contando una historia y nos están dando evidencias de cómo se va generando esto. Y en la medida en que nos aportan estas evidencias es que nos están diciendo, bueno, miren, su tierra, su territorio se mueve así, se conforma así, se formó así. Acá tenemos rocas, acá tenemos sedimentos, esto viene de otro lugar. Los sedimentos que conforman el suelo de Santa Fe no son otra cosa que el desgaste de paisajes de otras regiones, principalmente más al oeste. Entonces, técnicamente es el hecho de que la tierra está viva y guarda mucha información. El tema es conseguir esa información, generar los datos, generar el conocimiento y después bajarlo a la población. Para que la población diga, che, ¿vos sabés que vivís acá en donde tenemos el dinosaurio más grande del mundo? Por ejemplo. El gigantosaurio, exactamente. Bueno, este es, como siempre decimos, uno de los aportes que puede hacer la ciencia, la difusión justamente de la misma, así que muy agradecidos por ese aporte. No, por favor, agradecidas a ustedes por darnos el espacio. Hasta pronto.